Bien, estimados estudiantes, vamos a hacer ejercicios de esta sección 4.1, simbolizar oraciones en español, y utilizando la notación de la lógica cuantificacional. Ahora, veamos el enunciado que tenemos en la página 94. Se nos pone una restricción. Él dice, traducir cada una de las siguientes oraciones a la notación lógica de las funciones proposicionales y los cuantificadores, usando en cada caso abreviaciones que se sugieren de modo que, y aquí viene la petición, cada forma comience con un cuantificador y no con un símbolo de negación. Bien, eso quiere decir que en primer lugar, tenemos que clasificar la oración en español dentro de una de las cuatro, A, E, I, O, y si son negaciones o no. Es decir, negación de la A, negación de la O, de la E, de la I. Si es que ese es el caso, tenemos que utilizar la relación de contradicción para poner la contradictoria, ¿sí? De tal manera que ninguna simbolización puede empezar con la negación. Eso es lo que dice la consigna. Bien, ahora una última precisión es que vamos a recordar las lecturas de un condicional. ¿Sí? A ver, ¿cómo leemos esta oración? Normalmente si P, entonces Q. Pero también podemos decir P solo si Q. Recuerden, el miembro derecho es condición necesaria que se expresa con la expresión solo si. P solo si Q. Y solo si Q, P. No importa que la oración que está precedida por esta expresión, solo si, vaya en primer lugar. Siempre que tenemos solo si, eso es miembro derecho. Incluso cuando el condicional empieza por el solo si. Ahí tenemos que hacer una inversión del orden. ¿Sí? En algunas oraciones nos vamos a topar con esta expresión, solo si. ¿Ok? Entonces, en ese caso, esa oración precedida por el solo sí va a mano derecha del condicional. Bien, ahora, entonces, teniendo en cuenta esa restricción en la consigna y esta lectura del condicional, creo que estamos en capacidad como para poder simbolizar todas las oraciones. ¿Sí? Veamos, entonces, estamos páginas 94 y 95. La sección 1. Empecemos con la número 8. Dice, solo los empleados podrán utilizar el ascensor de servicio. Bien, voy a tomarme la libertad de simbolizar de otra manera, que no es la sugerida por el texto. Vamos, solo los E, a ver, este es el número 8. ¿Sí? Solo, no voy a escribir nuevamente toda la oración, sino que ya voy a emplear los símbolos de los predicados. ¿Sí? Solo los E, la E simboliza empleados, ¿sí? Y en vez de podrán utilizar el ascensor de servicio, voy a poner son usuarios del ascensor de servicio. ¿Sí? Voy a emplear la letra U. ¿Sí? Son usuarios del ascensor de servicio. ¿Ya? Bien. Solo los empleados pueden utilizar el ascensor de servicio. ¿Sí? Ahora,
por favor, entonces, primera cosa, tenemos que pensar en la estructura que estaba escrito anteriormente, S es P. Esto es importante. ¿Sí? Tenemos aquí en la oración 8 el verbo utilizar, pero está precedido del verbo poder, en el sentido de están permitidos, ¿sí? Tienen permiso para utilizar. Bien, esto es una especie de norma, ¿sí? Se está prohibiendo a quien no es empleado, no puede utilizar el ascensor, ¿sí? De servicio. Bien, ahora noten qué es lo que he hecho aquí. En primer lugar, he explicitado el verbo ser. Es decir, puede utilizar, yo lo estoy poniendo como son usuarios. ¿Sí? Igual, son usuarios lícitos, permitidos, en ese sentido, ¿sí? Bien, pero nos ayuda el verbo ser, porque lo que está a la izquierda es sujeto. Bueno, aquí les dije que hay que hacer una inversión, pero si no fuera por esta palabra solo, entonces a la izquierda del verbo ser va el sujeto, a la derecha el predicado. ¿Ok? Entonces, bien. En lugar del verbo utilizar, aquí he puesto son usuarios, para que aparezca la cópula. ¿Sí? Primera cosa. Ahora, una vez que he hecho ese paso, identifiquemos esta oración de qué tipo es. A, E, o I, O. Veamos, ¿es universal o particular? Es universal. Está hablando de cualquier usuario o de los empleados en general. ¿Sí? En realidad no está hablando de todo usuario del ascensor de servicio. Esta es una universal afirmativa. ¿Sí? A ver, entonces, pongamos qué tipo de oración es. Es una oración de tipo A. Y la de tipo A, entonces, tiene la forma de todo X es tal que. ¿Sí? Pongo la estructura. Todo X es tal que. Si es phi, entonces es psi. ¿Ya? Esta es la simbolización de toda oración A. Aquí me faltan los predicados. ¿Sí? Ahora, ¿qué pongo a la izquierda y qué pongo a la derecha? Eso depende de la oración en español. ¿Sí? Solo los empleados, ¿sí? La presencia de la palabra solo, eso me dice, eso es el consecuente del condicional. Por lo tanto, la E, ¿dónde pongo? A mano derecha. ¿Sí? Y al revés, lo que está aquí como predicado va a mano izquierda. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo leo esta oración? Todo X es tal que, si es un usuario del asesor de servicio, entonces es empleado. O al revés, puedo decir, todo X es tal que es un usuario del ascensor de servicio, solo si es empleado. ¿Ya? Entonces, aquí tengo la simbolización de esta oración en español. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Hagamos otros ejercicios. Pasemos al 16. ¿Sí? Algunos medicamentos son peligrosos solo si se toman en cantidades excesivas. ¿Sí?
A ver, verán, dice MX, X es un medicamento. PX, X es peligroso. Y EX, X se toma en cantidades excesivas. ¿Sí? Bien, entonces pongamos algunos M. Son P solo si se toman en cantidades excesivas. Solo si son E. Bien. Ahora, repito, dice, algunos medicamentos son, bueno, algunos M son P, solo si se toman en cantidades excesivas. Ahora, primera cosa, tengo que relacionar esta oración con algo que tenga esta estructura de sujeto y predicado. Y tengo aquí, a ver, pero verán, dice, solo si se toman en cantidades excesivas. Aquí yo he aumentado otro verbo ser, pero inicialmente solamente teníamos este de acá. ¿Y? Bien. Entonces, una vez que sabemos dónde está la cópula, eso es necesario para ver cómo simbolizo la oración dada. ¿Ya? Ya voy a indicar a la final qué forma va a tener. Bien, entonces tengo aquí algún S es P. ¿Sí? Algún S es, y esta P es todo lo de acá. Este predicado es compuesto, un condicional. ¿Ya? Bien, ¿se ve hasta ahí? ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué tipo de oración es la 16? De las 4, A, E, I, O. No puede ser O porque no hay negación. Dice, algunos. Aquí tenemos el cuantificador. ¿Sí? Este no es un universal, este es particular. Por lo tanto, es una I. No es O porque no hay ninguna O. No hay ninguna negación, perdón. ¿Sí? Bien, entonces, esta es una I. La respuesta tiene que tener la forma de las I. Fíjense, en la hora anterior, aquí puse las simbolizaciones canónicas de las 4 proposiciones generales. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, si es que es una I, vamos a empezar por, existe un X tal que. ¿Sí? X es M, I, ¿ya? Bien, hasta aquí está la simbolización de esta parte. Ahora, ¿cómo simbolizo lo de acá? Aquí aparecen es P y es E. ¿Sí? Es peligroso solo si se toma en cantidades excesivas. ¿Ok? Ahora, aquí tengo yo un condicional, pero que es conyunto derecho de esta oración I. ¿Sí? Tengo P es peligroso solo si se toma en cantidades excesivas. Pero este es conyunto derecho. Y acá tengo que poner corchetes. ¿Ya? Ok, entonces... Es que, recordemos, voy a poner aquí en esta esquina las 4 oraciones. ¿Sí? La A, E, I, O. Si es que es una A, entonces es todo X es tal que.
Pongamos, si es que X es phi, entonces X es psi. La E, todo X, la E es universal negativa. Todo X es tal que, si X es phi, entonces X no es psi. La I, particular afirmativa. Existe por lo menos un X tal que X es phi y X es psi. La O, particular negativa. Existe por lo menos un X tal que si es X es phi, pero no es psi. ¿Ya? Entonces, en el alcance de las universales tengo un condicional. Pero el antecedente o el consecuente pueden ser oraciones compuestas. En el alcance de las particulares tengo una conjunción. ¿Sí? Entonces, no perdamos de vista qué funtor funtor principal va dentro del alcance de cada cuantificación. Las universales tienen alcance condicional. Las particulares tienen alcance conjuntivo. ¿Ya? Entonces, como era una I, por eso va aquí una conjunción. Pero el conjunto derecho es un condicional. ¿Sí? El solo sí va a mano derecha, la E va a mano derecha. Aquí no tenía que hacer la inversión, como pasaba en la anterior. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Hagamos la 20. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a la 20. A ver. Dice, solo los policías y los bomberos, aquí hay un error. No es independiente, sino indispensable, son indispensables y mal pagados. La P es policía, la F es bombero, y aquí debería el traductor darse cuenta que bombero, la F es fireman. Está en inglés, debía haber traducido. La I es de indispensable y la U de mal pagado. Podemos poner la M. ¿Sí? Aquí hay error de traducción. Entonces, veamos, ¿qué dice la 20? Solo los policías, solo los P y los B, ¿ya? Son indispensables y mal pagados. ¿Ya? Solo los P y los B son indispensables, pero mal pagados. ¿Ya? Bien. Necesitamos de policías y bomberos, y eso es indispensable, es necesarios, pero lastimosamente están mal pagados. ¿Ya? Bien. Ahora, aquí tengo que hacer una advertencia. ¿Cómo entender esta conjunción? ¿Sí? Y luego vamos a hacer otro ejemplo que es similar. Aquí esta conjunción nos puede inducir a error. No está hablando de personas que a la vez sean policías y bomberos. Está hablando de dos ocupaciones o profesiones. Unos son policías, otros son bomberos. Habrá quizá algún caso excepcional que sea policía y bombero, pero estamos hablando en general de dos ocupaciones diferentes. ¿Sí? Entonces, en realidad, esta conjunción vamos a simbolizarla por disyunción. Cualquier persona que sea o policía o bombero, ¿sí? Tienen estas dos características, indispensables pero mal pagados. ¿Ya? Ahora, nuevamente tenemos la palabra solo. ¿Sí? Y aquí está el verbo ser. ¿Ok? Entonces tenemos que juntar estos predicados de ser policía, ser bombero, y por otra parte también tenemos que poner junto ser indispensable y ser mal pagado. ¿Ya? Ahora,
¿Qué tipo de oración es esta? Una O. Recuerden, por favor, estos dos predicados van juntos, al igual que la I y la M, la P y la B, van juntos. Pero aquí pongo disyunción, acá conjunción. Es solo uno es dos. Solo fi es psi. ¿Ya? Este artículo me está diciendo que estamos ante una proposición universal. Cuando hablo de los perros son mamíferos. Estoy hablando de todos los perros. ¿Sí? Entonces, la presencia de este artículo definido es signo de que aquí hay una generalización universal. Está hablando de que cualquier persona que tenga esas características tiene las otras. ¿Ok? Ahora, por la lectura del condicional, ¿sí? Este solo P y M, ¿dónde tiene que ir? Es consecuente del condicional. ¿Sí? Ahora, con esas observaciones, ¿qué tipo de oración es esta? A, E, I, O. Es una A. Una universal afirmativa. ¿Sí? Entonces, vamos a tener la siguiente estructura. Todo X es tal que. ¿Sí? Si X es indispensable y mal pagado, entonces es policía. ¿Y aquí qué pongo? Les decía, o bombero, disyunción. Y junto a ambos paréntesis con corchete. ¿Ya? Entonces, verán, el solo sí, P y B, eso es consecuente del condicional. ¿Sí? ¿Por qué puse acá disyunción? Porque normalmente los policías no son bomberos, ni los bomberos son policías. Tal vez habrá unos poquísimos, pero normalmente estamos hablando de dos ocupaciones diferentes. ¿Sí? Por más que en español tengamos y, al simbolizarle le ponemos disyunción. ¿Sí? ¿Por qué es consecuente? Porque aparece con la palabra solo. Entonces hacemos la inversión. Y por más que esté en primer lugar, el solo siku va a mano derecha. ¿Ya? Por eso le pongo como consecuente. Y de entrada les decía que tienen que ir juntas P y B, y la I y la M. Por eso encierro entre paréntesis. Y para juntar paréntesis de paréntesis utilizo corchetes. ¿Ya? ¿Estamos? Ok. Veamos, este fue la 20. Veamos 24. Perdón, veamos la 17, perdón. 17. A ver, dice, todas las frutas y las verduras son sanas y nutritivas. A ver, tenemos FX, BX, SX y NX, ya. A ver. Todas las F y las B son S y N. ¿Ya? Bien. Ok. Tengo aquí la cópula. ¿Sí? Gramaticalmente tengo aquí las cosas que son F y B, y en el atributo tengo S y N. Eso tengo que tomarle como una unidad.
Al momento de hacer la simbolización, encerraré entre paréntesis. ¿Sí? ¿Qué tipo de oración es la 17? A, E y O. ¿Cuál de ellas? Empieza por el todo. ¿Sí? Alguno es particular, todo es universal. ¿Sí? Afirmativa o negativa. Afirmativa, no hay negación. Por lo tanto, la 17 tendría que tener una forma de este tipo. Ahora, nuevamente tengo que hacer la observación que hice anteriormente. ¿Sí? A ver, todo X es tal que. A ver. Ya. A ver, verduras son las hortalizas que tienen hojas verdes. Por ejemplo, acelga. ¿Sí? Pero las verduras no son frutas. Y al revés, las frutas no son verduras. Una naranja, una pera, una manzana no son verduras. No tienen hojas verdes comestibles. ¿Ya? Bien. La espinaca es una verdura, pero no es una fruta. ¿Sí? Bien, entonces no hay ninguna entidad que tenga a la vez estas dos propiedades de ser fruta y verdura. Esta I del español, nuevamente tenemos que simbolizarla como una disyunción. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que sea o fruta o verdura, ¿sí? Toda cosa que es o fruta o verdura es sana y nutritiva. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, tenemos lo que gramaticalmente es el sujeto, acá se convierte en antecedente de condicional, y lo que gramaticalmente es el atributo es el consecuente del condicional. ¿Ok? Veamos un último ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Ok? Bueno, fíjense, en todos los casos necesito identificar dónde está la cópula, el verbo ser. ¿Perdón? Si es que en español tenemos el solo, ahí sí, pero caso contrario no. Acá yo puedo leer esto, cualquier cosa, cualquier X es tal que, o es F o B, solo sí es S y N. Cualquier cosa que o es fruta o verdura, a ver, cualquier cosa es o fruta o verdura, solo sí es sana y nutritiva. ¿Sí? ¿Puedo yo leer este condicional tal como está acá? Poniéndole o esto en primer lugar o en segundo lugar, pero introduciendo la palabra solo sí para el miembro derecho. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Veamos un último ejercicio, el 24. A ver, aquí sí tenemos que hacer un cambio. Dice, no toda persona que habla mucho tiene mucho que decir. ¿Sí? A ver. No toda P que habla mucho, que es H, tiene mucho que decir. Nuevamente se tiene es alguien que tiene mucho que decir. Pongamos la T.
¿Ya? A ver, no toda persona que habla mucho tiene mucho que decir. ¿Ya? Bien, a ver. El momento en que escribo la oración 24 de esta manera, ya estoy procesando la información. ¿Sí? Comparemos nuevamente, digo, no toda persona que habla mucho, no toda persona que habla mucho, en vez del verbo hablar, aquí le pongo la cópula. Y aquí dice, tiene mucho que decir. Nuevamente, en vez del verbo tener, pongo es. Es alguien que tiene mucho que decir. ¿Ya? Bien. Esta cópula de la oración total, ¿cuál es? ¿Cuál de estas dos? A ver, eso. Esta gramaticalmente dice que es alguien que habla mucho, está calificando a persona. ¿Sí? Y este verbo ser es el de acá. ¿Ya? Si es que yo identifico eso, ya tengo adelantada parte de la simbolización. ¿Ok? Bien, otra cosa más. Tengo la oración 24, una negación al comienzo. La negación está negando esta oración universal. ¿Sí? Y según la consigna, la simbolización no puede empezar con la negación. Ahí tengo que utilizar la ley de los contradictorios, las diagonales. ¿Sí? Bien, entonces, tapemos esta negación. ¿Y qué tengo? Toda persona que tiene esta propiedad de H es T. Tiene mucho que decir. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué tipo de oración es esta? ¿Sí? Todo S es P. Es una A. Es una A. Pero la oración 24 es la falsedad de una A. Entonces, es esto lo que tengo. ¿Sí? ¿Estamos? La negación está afectando a todo el resto y lo que es negado es una oración de tipo A, una universal. ¿Sí? Todos quienes tienen esta característica de pH tienen esta propiedad de ser T. ¿Ya? Bien, ahora, primero, simbolicemos la oración A, pero sabemos que está negada. Y luego, si es que la A es falsa, tenemos que poner la verdadera, por la relación de contradicción. ¿Sí? Bien, ¿se entiende hasta aquí? ¿O me explico? ¿Sí? Verá, a ver. Simbolicemos primero la A. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que tener la forma de que está aquí. Ponemos, a ver, la negación, eso no podemos evitar en este momento. A ver. Todo X es tal que, y en el antecedente va a ir P y H. Entonces, todo X que sea una persona y que hable mucho, ¿qué características tiene? Es alguien que tiene mucho que decir. ¿Ya? Bien. Entonces, repito nuevamente, voy a quitar la negación para leerles lo que está aquí. ¿Sí?
todo X es tal que, si es una persona que habla mucho, entonces tiene mucho que decir. Pero precisamente la oración 24 está negando eso. Es falso que toda persona que hable mucho tenga mucho que decir. ¿Ya? Ahora, está prohibido que empecemos la simbolización de las oraciones en español con una negación. Les leí, está en la consigna. Entonces, esta no puede ser la respuesta final. Es la simbolización correcta de la oración 24, pero pongamos la simbolización equivalente, ¿sí? Recordemos la relación de contradicción, ¿sí? Tenemos la A, la E, la I y la O. Si la A es falsa, la O es verdadera. Entonces, hagamos la transformación, ¿sí? Si la A es falsa, la O es verdadera. Entonces, tengo que trasladar esta A falsa a O verdadera. ¿Cómo hago eso? Entonces, la O es una particular y mantengo la misma estructura y existe por lo menos un ente que es persona y habla mucho, pero no tiene mucho que decir. Ya. Entonces, de la falsedad de la A, paso a la O. Y esta es la respuesta final. ¿Sí? La primera es válida, pero no se ajusta a los requerimientos del ejercicio. De modo que utilizo ahí esta ley de contradicción. ¿Sí? La A y la O son contradictorias en el sentido de que si la una es verdadera, la otra es falsa. Y si es que esta es falsa, esta es verdadera. ¿Sí? La falsedad de la A implica la verdad de la O. Y entonces, no toda persona que habla mucho tiene mucho que decir, está acá. Hay por lo menos una persona que habla mucho, pero no tiene mucho que decir. ¿Ya? Esa es la respuesta final. Pero a través primero hacemos esta de acá. ¿Ok? Bueno, entonces creo que con este ejemplo 24 ustedes ya están habilitados como para poder hacer la transformación necesaria para acoger la petición que está en la consigna de esta primera sección del ejercicio. ¿Sí? Y ya, chicos, gracias.